escuchar a Deportes en Libertad. Deportes. Don Eric Gutiérrez, muy buenos días. Doña Carmen. Don Guillermo Díaz, muy buenos días. Doña Carmen Carbonell. La noticia es que hoy Eric Gutiérrez sigue con pelo Conserva porque su pelo. ayer lanzó una propuesta, dijo que se rapaba si era necesario, pero bueno, pues no sé si era una apuesta sobre seguro o no, pero el caso es que sigue con pelo, don Eric Gutiérrez. Bueno, hay que jugársela. En esta vida, doña Carmen, no hay que tener miedo a raparse el pelo, a hacer apuestas, pero es cierto que la apuesta no era la más complicada del mundo. Era sobre seguro. Qué fácil es jugársela con el Paris Saint-Germain contra el Seattle Sounders. Ya me gustaría verle a usted jugársela, porque claro, aquí muchos hablan de que mucho era fácil. lirili, poco lerele. Exactamente. Pues efectivamente, pues no me tengo que rapar. ¿Por qué? Pues porque el Paris Saint-Germain, como era previsible, gana 2-0 contra el Seattle Sounders. Aunque es cierto, yo estuve viendo evidentemente en primera plana el Atlético de Madrid, que se jugaba a la misma hora, pero de ahí tenía también algunos minutos, se iba viendo también el PSG. Y es cierto que el Seattle Sounders empieza mejor que el PSG, pero claro, al final la diferencia, a pesar de no tener entre comillas a tu estrella, que es Ousmane Dembélé, que no ha jugado ningún partido de estos grupos, de esta fase de grupos, que ya ha terminado para ellos en ese grupo B, creo que es el del PSG, sí. Pues ya no ha podido jugar por lesión. A pesar de eso, era muy superior y pues gana relativamente sencillo 0-2. Un Seattle Sounders que jugaba en su estadio, que jugaba en la ciudad de Seattle, estadio completamente lleno para ver este partido contra el Paris Saint-Germain, contra el campeón de la Champions. Pusieron de su parte, doña Carmen, hay que decirlo, pero es que al Seattle Sounders le tocó jugar contra el campeón de la Champions, que es el Paris Saint-Germain, contra el campeón de la Copa Libertadores, que es el Botafogo, y contra el Atlético de Madrid, que era uno de los grandes favoritos para poder clasificarse dentro de este grupo B, que de hecho el Atlético de Madrid empata en puntos con el Paris Saint-Germain y con el Botafogo, pero fue ese primer partido contra el Paris Saint-Germain en el que el equipo dirigido por el Cholo Simeone perdió 4-0, digamos, lo que hace que este Atlético de Madrid se quede por fuera de este Mundial de Clubes, y podemos ir a ese partido, ¿no? A lo que fue ese 1-0 del Atlético de Madrid contra el Botafogo, don Eric. Efectivamente, gana el Atlético de Madrid, tenía que ganar, pero tenía que ganar por 3 goles, no lo consigue. Es cierto que tiene varias ocasiones claras el Atlético de Madrid, recuerdo una de Sorloth, otra de Griezmann, que quizás podrían haber metido un poco el miedo en el cuerpo al equipo brasileño, pero no acaban de terminar entrando. Mete el 1-0 ya pasado el minuto 80, entonces bueno, se complica mucho. Hay que decir que yo creo que el Atlético de Madrid, hay muchas claves, ¿no? Tengo aquí cuatro claves apuntadas, pero hay que decir que ha tenido muy mala suerte, porque con 6 puntos no pasar, yo creo que va a ser el único equipo que con 6 puntos no va a pasar de grupos. Eso refleja la complejidad de este grupo B, porque pues como ya decíamos, tiene a 2 campeones continentales de las 2 mejores confederaciones que están dentro de este Mundial de Clubes, y pues podemos decir que al Atlético de Madrid le tocó el grupo más difícil. Sí. Hace 6 puntos, pierde contra el Paris Saint-Germain, le gana al Botafogo, el Botafogo pierde contra el Atlético, le gana al Paris Saint-Germain, el Paris Saint-Germain pierde contra Botafogo, le gana al Atlético. Eso demuestra lo parejo que fue esta competición para estos 3 equipos, que al final pues termina sonriéndole, ¿no?, al equipo parisino y también al equipo brasileño, que ya tienen rivales para los octavos de final. Exactamente, tienen rival. Antes de ir a los rivales del PSG, para dejar claro para mí cuáles son los motivos por los que el Atlético de Madrid no ha pasado en estos grupos, y son 4, ¿no? Los primeros, los no fichajes. O sea, para mí hay cosas que no tienen nada que ver con el Atlético de Madrid, cosas que tienen que ver con los jugadores y con el staff técnico y demás, y cosas previas al Mundial de Clubes. Los no fichajes antes salvo Lenglet y Musso, que ya estaban el año pasado. Los no fichajes antes del Mundial de Clubes, que yo creo que demuestra a los jugadores la importancia que le da el club a ese Mundial. Después, la relajación contra el PSG. Te puede ganar el PSG. Yo creo que el Atlético de Madrid contaba con ello. No te puede ganar 4-0. Porque provoca esto, que tengas que meterle 3 goles al Botafogo y que sea muy difícil. Si hubieses perdido 2-0, por ejemplo, pues bueno, al final tienes que ganarle 2-0 al Botafogo. Hubiese sido más o menos posible, ¿no? La tercera, la falta de nivel en ciertos perfiles. O sea, ayer la diferencia de nivel, en mi opinión, entre Julián Álvarez y Oblak, que para mí son los 2 tops, ¿no?, dentro del Atlético de Madrid, y muchos otros jugadores, Galán, Rodrigo de Paul hace un partido bastante malo, Griezmann cuando entra no me gusta, Coque tampoco está especialmente acertado. Bueno, muchos perfiles, creo que la diferencia es brutal. Y por último,
hay que decir que el arbitraje no le ha ayudado al Atlético de Madrid. Creo que ha habido muchas ocasiones en las que ha habido grises que han caído siempre para el otro lado. Julián Álvarez, que cierra su primera temporada como futbolista profesional sin ganar ningún título, pero yo creo que esto tiene que ver también, digamos, con la suerte, ¿no? Yo creo que el Atlético de Madrid de verdad ha tenido muy mala suerte. Esta temporada el Atlético de Madrid ha sellado su tercera temporada con mayor número de victorias, su segunda temporada con mayor número de goles anotados, pero no ha estado, digamos, con la sonrisa, ¿no?, de la fortuna en los momentos clave de la temporada. En ese partido contra el Paris Saint-Germain, entraba la de Sorloth y se ponían 2-1. Sí. Permitían el gol de Julián Álvarez y se ponían 2-1. Entonces yo creo que ha sido cuestión de que no ha podido ser. Bueno, esperemos que don Luis del Pino, pues por lo menos le sirva esto de consuelo, ¿no? Como buen atlético que es. ¿Partidos que juegan hoy, chicos? Hay varios partidos muy buenos, ¿eh? Antes de eso, decir simplemente que ya se jugaron también Oporto al Agli en 4-4. Partidazo. Otro equipo europeo que queda fuera, el Oporto. ¿Por qué? Porque pasan tanto Inter de Miami como Palmeiras. Papelón del Oporto. Eso sí fue una vergüenza lo del Oporto. En uno de los grupos más fáciles y quedas por fuera. Es que... Sí, o sea, quedas detrás de Palmeiras, que bueno, dentro de lo que podría ser, pero Inter de Miami, yo creo que viendo los partidos de Inter de Miami, viendo la defensa que tiene, que por cierto no ha perdido ningún partido en estos tres partidos de grupos, yo creo que el Oporto tendría que haber pasado, pero pasa el Inter de Miami, que se enfrentará contra el PSG, y el Palmeiras se enfrentará contra Botafogo. Se juegan el partido del PSG Inter de Miami creo que es el domingo a las 6, sí, y el Palmeiras Botafogo el sábado a las 6. Y hoy, doña Carmen, Oakland Boca Juniors, Bayern de Múnich Benfica. Yo Boca tiene que hacer 6 goles o más. O sea, a Boca le pasa lo mismo que el Atlético de Madrid, pero peor, ¿no? Peor, porque el doble, literalmente el doble de mal, ¿no? Porque uno era 3 y el otro 6. Bueno, la cosa está complicada. Ojo, aquí hay quien se acuerda del 13-1 de Malta, o sea que bueno, bueno, todo es posible. 12-1, perdón. 12-1. 13 es que luego da mala suerte, entonces pues mejor 12 que 13, ¿no? Bueno, hay que decir que también el Oakland City es el doble de malo que el Botafogo, o el triple o el cuádruple que el Botafogo. Que no hay equipo malo, no hay equipo malo. Este sí, este más malo que... Son 11 contra 11. Sí, es verdad, son 11 contra 11. Pero bueno, también hay que poner foco en ese Bayern de Múnich Benfica, que a pesar de que más o menos el Bayern ya está clasificado, tiene 6 puntos, bueno, no, más o menos no, está clasificado ya a la siguiente fase. Hay que ver si el Benfica le quita ese primer puesto y que el Benfica tiene que, como digo, por lo menos empatar para clasificar, porque no puede depender de que el Boca Juniors le meta 5 goles al Oakland, o 6 goles, como dice don Guillermo, y no acabe pasando. Bueno, y en cuanto a más encuentros que tenemos precisamente hoy... Pues tenemos 2 más, el Chelsea juega contra la Esperanza de Túnez y el Flamengo contra Los Ángeles Galaxy. Estos ya a las 3 de la mañana del día del siguiente. Ahí lo más probable es que se clasifiquen el Chelsea y el... Sí, el Flamengo, prácticamente seguro. ¿En Los Ángeles Galaxy no jugó David Beckham? Es que no es el mismo. No, este es Los Ángeles Fútbol Club. Perdón, he dicho Galaxy, perdón, sí. me refería a Los Ángeles. Por eso, de ahí la confusión. Y ahí tiene la razón doña Carmen. No, totalmente. Sí, está en lo cierto. Pero si es que yo realmente, aunque no lo parezca... Alguna cosilla sé, ¿eh? Y esto de David Beckham lo tenía muy claro. Sí, Beckham, que por cierto es parte dueño del Inter de Miami también. Sí. Entonces, bueno, está muy relacionado con el fútbol estadounidense, doña Carmen. Los Ángeles Fútbol Club, donde jugó Gareth Bale. Sí, cierto. Ahí jugó Gareth Bale después de salir del Real Madrid. Juega Oliver Giroud y juega también Hugo Lloris, campeones del mundo ambos con la selección francesa. Pero hablando de selecciones, la selección española, doña Carmen, tengo que decirle, está de enhorabuena porque se clasificó en un auténtico partidazo, un partido histórico contra la selección alemana sub-19. Recordemos, están en el europeo sub-19. Esto fueron las semifinales. España llega a la final con un resultado de 6-5 en la prórroga. Brutal, esos resultados son difíciles de ver y además con una prórroga. Mete 4 goles Pablo García, del que se habla muy bien, canterano del Real Betis Balompié, se habla muy bien de cara a esta temporada poder entrar en el primer equipo y bueno, yo creo que lo demuestra a pesar de ser un sub-19, que evidentemente pues son las edades que son. Desgraciadamente España en el sub-21 cayó eliminada el fin de semana pasado, pero aquí sigue y esperemos que pueda acabar ganando, claro. Para comentarle, el partido terminó en los 90 minutos 3-3. Después España anota el 4-3 en la prórroga. Recordemos, son 2 tiempos de 15 minutos en la prórroga. España anota el 4-3 en la prórroga, Alemania se pone por delante 4-5 en la prórroga y después España se vuelve a poner por delante 6-5. Es que es algo completamente histórico. Bueno, pues por lo menos nos quedamos tranquilos teniendo en cuenta que hay recambio, por así decirlo, en esa selección sub-19, así que bueno, podemos ir mejorando y mejorando y mejorando. Quién sabe si otra Eurocopa, otro Mundial o lo que sea. Don Guillermo Díaz, don Eric Gutiérrez, muchísimas gracias por traernos los deportes.